Esperamos que el Espíritu Santo pueda traducir en esta mañana. Buenos días, iglesia. ¿Cómo están ustedes? Estamos gozosos de estar aquí en esta iglesia nuevamente. Damos gloria a Dios primeramente por su amor y por su bendición. Solamente Dios sabe dónde podríamos estar, pero estamos acá porque reconocemos que Él es nuestro Dios. ¿Estamos alegres de estar aquí en esta mañana? ¿Verdaderamente estamos alegres? Esa es la pregunta. En esta mañana antes de comenzar con nuestra meditación, vamos a tener una parte de historia y les voy a pedir a ustedes que participen. Así que no se sientan mal si no se recuerdan, pero es para que pongamos atención y para que nuestra mente, nuestro corazón esté en lo que vamos a estudiar en esta mañana. Pero antes de comenzar vamos a orar nuevamente para pedir que la presencia de Dios esté con nosotros. Amante Padre, nuevamente, aquí estamos, Señor. Estamos en este momento clamando la presencia de tu Santo Espíritu para nuestra edificación, para nuestro perdón de pecados, para claridad de mente, claridad de corazón. Sabemos de que tus promesas son fieles y confiamos que al salir de esta iglesia en esta mañana seremos transformados, convencidos de que tú eres nuestro Dios y que Jesucristo es nuestro Salvador. Porque es en el nombre de Él que lo pedimos todo. Amén. Hace tiempo atrás en Nueva York, en New York, en Brooklyn, iglesia que yo pertenecía, hace unos años atrás, más de 20 años atrás, recuerdo de que teníamos una campaña de evangelización y era por 15 días esa campaña. Yo asistí a esa campaña todos los días excepto uno. Un día no fui. Y en ese día me perdí de algo formidable. Y les voy a decir por qué. Resulta de que a esa campaña asistía una pareja que estaban interesados. Pero esa pareja eran miembros de la iglesia de Satanás. Y se regó la noticia de que dos visitantes, especialmente el señor era el cura, el pastor, no sé cómo tienen que llamarle, con su esposa. Y cada vez que entraban, pues como que la gente se hacía para un lado. No querían sentarse a la par de él, de ellos. Ellos comenzaron a sentarse en la parte de atrás, pero a medida que las conferencias avanzaban, fueron acercándose. Y se sentaron en medio, donde están los hermanitos acá. Ahí se sentaron. Cuando la conferencia estaba por terminar un día antes, ese día yo no fui. ¿Por qué yo no fui? Yo no sé por qué no fui. No me recuerdo. Pero en ese día, el Espíritu Santo se magnificó de una forma poderosa, no hablando en lenguas, sino el poder de Dios se sintió en los corazones de las personas. Y tocó a esa pareja y empezaron a tener convulsiones, empezaron a moverse feo. La iglesia se quedó vacía. Se fueron todos los miembros del miedo. Solamente se quedaron unos cuantos, el pastor de la iglesia se quedó ahí, se quedaron unos diáconos. Asistieron a las personas, las llevaron al basement, pero todos estaban en pánico de lo que yo me perdí. Tal vez hubiera sido el primero en salir corriendo. Cuando me contaron la historia, yo no podía creerla. Pues el pastor de la iglesia me contó de que fue una experiencia tremenda y formidable al mismo tiempo. Y nunca voy a olvidar sus palabras. Me dijo: Salvador, cuando tú estás ante algo así, es mejor que tengas una relación genuina con tu Dios. Es mejor. Si no, no trates nada.
Pues esa persona parece que fue curada, gracias al Señor, asistió, se bautizó. Fue algo tremendo. Y yo me perdí esa experiencia. Se hicieron miembros de la iglesia, se bautizaron, se integraron a la clase de escuela sabática. ¿Y dónde creen que ustedes se sentaron ellos? Donde yo estaba de maestro. Y yo dije, uy, ¿y ahora? Me acordé de las palabras del pastor. Se sentaron y participaban y yo dije, wow, la gloria sea a Dios. Mi querido hermano, la presencia del Espíritu Santo es algo que convence las almas, transforma. Es algo formidable y en esta mañana nosotros oramos a Dios para que su poder se manifieste en la vida de todos nosotros. Que verdaderamente sintamos al Espíritu Santo por el resto de nuestros días. Muy bien, vamos a hacer historia en este momento. ¿Se recuerdan ustedes acerca de las 10 plagas de Egipto? ¿Quiénes se recuerdan? Así que vamos a hacer historia y vamos a hacer un examen y vamos a hacer un test breve a este grupo y después a este grupo. ¿Cuál fue la primera plaga de Egipto? ¿Cuál? La sangre del Nilo. Muy bien, aquí la tenemos. Esta primera plaga fue sobre un dios llamado, ¿cómo lo pone usted esa palabra? Khnum, el dios carnero, que según los egipcios era el protector de la fuente del Nilo, y también sobre otro dios llamado Hapi, el dios del Nilo de la inundación. Los peces se murieron, las aguas fueron contaminadas, no fue potable, tuvieron ellos una crisis, no podían tomar agua. El Dios del cielo, el único Dios que existe, el Dios de Israel, golpeó las aguas del Nilo con sangre. Pero también significaba un ataque específico a los dioses egipcios. Mi querido hermano, es muy importante mencionar que los magos y los hechiceros pudieron hacer lo mismo. Y el corazón de Faraón se endureció. Terrible. Este lado, la plaga número 2, ¿cuál fue? Las ranas. ¿A cuánto les gustan las ranas? Muy bien. Parece que las ranas no quieren hacer acto de presencia en esta mañana. Pero las ranas, querido hermano, usted no le hable a mi esposa de ranas. Ahí están. Esa fue la reacción de mi esposa cuando vio esto. Dijo, ¡ah! Ranas. Vamos a entender por qué. La segunda plaga era dirigida contra ¿quién? Heqet, la diosa de la creación, nacimiento y de la germinación del maíz. Heqet era representada como una rana, era considerada un animal sagrado para los egipcios, entre muchos más. Ahora bien, querido hermano, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, el Dios que usted cree, estaba haciéndose presente y estaba desafiando a dos elementos que los egipcios adoraban: al río Nilo y a las ranas. Dios se manifestó de una forma poderosa, pero los magos, los hechiceros, hicieron lo mismo. Y Faraón se endureció, se endurecía más y más. Plaga número 3, ¿cuál era? Los piojos. Cuando yo era pequeño, se me pasaron los piojos.
¿Alguien ha tenido piojos alguna vez? Todos. Qué cosa más fea. Y recuerdo que la persona que me dio el piojo, con permiso de mi esposa, era mi novia. Y nos dejamos. Por causa del piojo. Y me parece que pusieron gasolina en el pelo, no me recuerdo qué es lo que ponen, pero qué cosa más fea, piojos. Mi querido hermano, esta tercera plaga vino contra el dios Get, el dios terrenal egipcio que cumplía la función de ¿qué cosa? La fertilidad y la vegetación. Así que pongamos atención los motivos por los cuales Dios se manifestó con estas plagas. Porque Dios tenía dos propósitos. Uno de ellos era decirle a los egipcios, yo soy el Dios. Y enseñarle a su pueblo que Él era el Dios de ellos. Así que miremos, este Dios era el que encarcelaba ¿a quiénes? A las almas de quién, de los muertos. Y cuando se reía, causaba terremotos. ¿Verdad que dan ganas de reír a eso? Pero esas eran las creencias de ellos. Eso es lo que ellos creían. Los magos y los hechiceros no pudieron hacer nada. Es más, ellos le dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Faraón escuchó, pero endureció su corazón. Muy bien, seguimos. Ya no voy a decir qué grupo, porque yo creo que ustedes ya saben. ¿Cuál es la otra? Ya se me adelantó. Las moscas. Mi hermano, las moscas, qué cosa más fea, ¿eh? Moscas. Yo visité cierto país hace tiempo atrás. Es más, era El Salvador. Hace tiempo atrás. La única vez que he ido. Desde que yo vine. Y me recuerdo que mi primo me dice, te voy a invitar a comer, no me recuerdo, hermano Francisco, cuál era el nombre, pero una cosa de maíz así larga. No, de maíz, le ponen adentro frijol y cosita como una torta. Bueno, no está mal, ya ni me acuerdo cómo se llama. No, tampoco, no estamos en Colombia. Me lleva el primo y me dice, ¿has comido de esto? Le digo, no me recuerdo, vamos a comer. Y cuando veo las moscas encima volando, dije, me dice, hasta saben mejor. Mire, querido hermano, yo me comí 2. Y disculpen, pero me dio una diarrea. Terrible. Estuve enfermo por 3 días. Pero cuando me curé, lo primero que hice fue comer esas cosas, piragüas. No sé cómo se llama. ¿Piraguas? No, eso es en Puerto Rico. Ya no me acuerdo. Bueno, el punto es que qué ricas que eran. Sí, riguas. Especialmente con las moscas encima. Qué delicia, hermana. Qué delicia. Ahora bien, esta plaga iba en contra del dios Dua. Mira este pobre hombre aquí. El dios egipcio de los artículos de tocador y aseo personal. Ese era el propósito de Dios. Los magos y los hechiceros. Ni se menciona. ¿Qué les pasó? El corazón de Faraón se ablandó momentáneamente, dice la palabra. Y mire lo que él dijo. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios al Eterno vuestro Dios en el desierto. Con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Querido hermano, una persona que no cree en Dios puede pedir oraciones también, ¿saben? Hay personas que dicen, ora por mí, ora por mí. Pero ¿dónde está la sinceridad verdaderamente? Orar es un privilegio y una gran bendición. Moisés rechazó la propuesta de Faraón, rechazó su oferta
Y tan pronto cuando las moscas se fueron, el corazón de Faraón se endureció. Y no es así muchas veces con nosotros, hermanos. Pedimos oraciones. Señor, quita de mí esto. Te voy a ser fiel, quítalo, Señor. Hermanos, oren por mí. Cuando la cosita se arregló, ya no necesito a Dios. Estoy hablando por mí. Estoy hablando por mí. Somos igual que los egipcios algunas veces. Somos igual que Faraón algunas veces. Muy bien, queridos hermanos, continuamos. La número 5 era la muerte del ganado. No me está trabajando esto. No está trabajando. Muy bien, ya trabajó. Ya, mi querida. ¿Saben por qué yo amo a mi esposa? Es por eso. Porque siempre que estoy aquí pasa lo mismo. Estoy bromeando. Muy bien, el ganado. Vamos a leer para poner contexto a nuestro tema. Esto iba en contra de Hathor. Dios estaba desafiando a Hathor. Era la diosa egipcia de las vacas. Era la que criaba ¿a quién? Al rey. La que lactaba, la que amamentaba al rey. Era la diosa de amor, fertilidad y de la mujer. Eso dice la historia, querido hermano. Vino de Dios. Todas las plagas vinieron de Dios. Pero algunas fue a través de Moisés, otras a través de Aarón, pero vinieron de Dios. Los egipcios adoraban a las vacas. Las veneraban a las vacas. Y es probable que el pueblo de Israel imitó eso cuando adoraron al becerro de oro, ¿se recuerdan? Tal vez de ahí tenían eso ya en sus mentes. ¿Y qué pasó con los magos y los hechiceros? Ni se mencionan. Pero una cosa era segura, ¿y era cuál? Que el faraón tenía el corazón de peña, duro. Pero a pesar de eso, él vio todas las cosas del Señor que estaba haciendo, de Dios, pero no ablandó su corazón. Muy bien, vamos a la próxima. ¿Cuál era la próxima? Úlceras y sarpullido. Esta plaga, Dios estaba desafiando a este hombre o mujer, Imhotep. Era venerado como el dios del aprendizaje y la medicina. Eso dice la historia. Pero veamos algo sorprendente en esto, querido hermano, cómo el milagro se llevó a cabo. Nos dice que Moisés y Aarón tomaron cenizas del horno y fue Moisés que les esparció en el aire. Y ese polvo se convirtió ¿en qué cosa? Úlceras. Aún los magos y los hechiceros fueron afectados. No pudieron hacer nada. Pero una cosa era segura. Faraón tenía el corazón duro. Seguía duro. Seguía necio. Vamos a la número 7. Por favor, la número 7. ¿Cuál es el número 7? ¿Se recuerdan el número 7? El granizo y fuego. Esta plaga iba a desafiar a Horus. El anciano era una poderosa deidad halcónica y originalmente el Dios del cielo, que era identificado con el rey durante su vida, el Dios del cielo. Pero ¿quién era el que estaba enviando las plagas? ¿No era el Dios del cielo? El Dios de todo lo que existe. Esto era una poderosa deidad. Los egipcios en esta plaga tenían más control de protegerse. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios les advirtió y les dijo: envía pues a recoger tu ganado
y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Y a pesar de esta advertencia, los egipcios no hicieron caso. A pesar de esta advertencia, ignoraron la palabra de Dios. Mi querido hermano, en nuestros días, a pesar de las advertencias de Dios, muchos rechazan la invitación. Somos igual que Egipto, ¿no es cierto? En los tiempos del fin que estamos viviendo, en los días finales de la historia de este mundo, hay personas que cierran sus oídos a la invitación de Dios. Y estas personas no se quedan atrás. Porque viendo lo que el Señor y Rey de Reyes hacía, miraban los prodigios, miraban los milagros, decían no. Los hechiceros y los magos parece que se fueron a esconder. Pero una cosa era segura. ¿Y cuál era esa? Faraón seguía con el corazón duro. Vamos a la próxima plaga, la plaga de las langostas. Va dirigida, es la anterior, por favor, esa, al dios Shu, dios del aire, la atmósfera y los vientos secos. Me estoy tomando el tiempo, querido hermano, para poner base al tema. Este no es el tema, esta es la introducción. Y ya tenemos aquí 15 minutos. Así que, mi querido hermano, lo siento mucho, no me echen la culpa a mí, echen la culpa a las plagas. Dios estaba atacando al dios Shu y ya saben por qué. Ahora bien, el faraón seguía terco, necio, pero dijo lo siguiente. Miren lo que él dijo. Vamos a ver si era sincero. He pecado contra el Eterno vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez. Que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. La plaga se fue. Los magos y los hechiceros ni se menciona. Faraón continuaba con el corazón duro. Muy bien, vamos a la número 9. ¿Cuál fue la número 9? ¿Quiénes están despiertos hoy? ¿Cuál fue la número 9? La plaga de las tinieblas. Esta novena plaga demostró el poder de Dios sobre la luz y el sol, y una de las principales deidades egipcias, el dios sol llamado Ra. Era el padre de todos los dioses y supremo juez. Ra. Tremendo. Dios le estaba mostrando a todo Egipto y le estaba mostrando también a Israel, los que estaban ahí, que Dios tenía el poder de bloquear aún al sol, su creación. Mi querido hermano, Dios tiene el poder para curarnos de cualquier enfermedad. Dios tiene el poder para bloquear cualquier cosa que nos afecta. Dios tiene el poder. Lo único que tenemos que hacer es clamar y obedecer. La lectura dice que aparentemente Faraón manifestó arrepentimiento. Dijo, bueno, esto se está poniendo duro, pero era algo temporal. Le pidió a los israelitas que se fueran, que dejaran atrás sus ovejas y sus vacas. Moisés dijo que no. Los magos y los hechiceros parece que estaban dormidos porque la palabra no dice nada, pero una cosa era cierta, constante: el corazón de Faraón continuaba duro, terrible. Muy bien, hermanos, llegamos a la número 10 y vamos a comenzar nuestro mensaje. Vamos a leer esto porque esto es muy, pero muy importante. La 10ª y devastadora plaga vino contra una familia de 3 deidades. Una familia, la mujer, el esposo, el hijo. La primera era Isis,
la diosa egipcia más importante que tenía todos los atributos sobre todas las demás diosas. Su misión era la de maternidad, devoción matrimonial, sanidad de enfermos y el hacer magia y encantos. La segunda era este hombre o esta cosa, Osiris, el dios de la muerte y el gobernador protector y juez de los difuntos. La tercera deidad era el hijo, llamado Horus, el hijo representado como el dios del viento. Muy bien, querido hermano. Vamos a meditar en la palabra en este momento y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender por qué estamos pasando tiempo hablando de estas cosas, de estas plagas. Mi hermano, lo que ocurrió en el pasado volverá a ocurrir. Así que preparémonos. Porque es fácil decir que Egipto, wow, pero esa gente paganos, ese faraón, pero qué duro. Querido hermano, plagas se aproximan. Sabemos eso. Y el propósito de este mensaje es prepararnos. Vamos a leer en Éxodo. Si usted tiene su Biblia, la puede abrir. Éxodo 11. Éxodo 11, versículo 1. Vamos a leer ciertos versículos, no todos, pero quiero leerlos para poner más fundamento y que nuestra mente esté concentrada en lo que queremos lograr en esta mañana, que Dios nos hable. El Señor le dijo a Moisés: voy a traer una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. Después de eso dejará que se vayan, y cuando lo haga, los echará de aquí para siempre. Versículo 4. Moisés anunció: así dice el Señor, hacia la medianoche pasaré por todo Egipto, y todo primogénito egipcio morirá, desde el primogénito del faraón que ahora ocupa el trono hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino, lo mismo que todo primogénito del ganado. Versículo 6. En todo Egipto habrá grandes lamentos, como no los ha habido ni volverá a verlos. Versículo 7. Pero entre los israelitas ni los perros le ladrarán a la persona o animal alguno. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. ¿Estamos escuchando? Vamos ahora al versículo 10. 11:10. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Ahora bien, con mi esposa estábamos hablando de esto. Al principio estábamos diciendo de que Faraón endureció su corazón. Pero aquí dice, ¿qué cosa? ¿Qué dice aquí? Que Jehová endureció el corazón. O sea que es culpa de Dios. Por ahí dice. O sea que la razón que él era terco era porque Jehová endureció el corazón de Faraón. Ahí está. ¿Será que hay una distinción? ¿Cómo podemos analizar esto? ¿Alguien tiene la respuesta? Le cedo el micrófono. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Alguien tiene un comentario? ¿Un micrófono? Vamos para acá. Las cosas que Dios hacía era lo que endurecía el corazón de Faraón. Muy bien, por ahí vamos, es cierto. ¿Qué es el corazón? Faraón, a pesar de las pruebas, a pesar de las convincentes pruebas, en su corazón decía, yo no voy a ceder. Esa es mi convicción. No importa. Y lo hizo más de una ocasión. Cuando una persona escucha de la palabra de Dios,
Siente la invitación del Espíritu Santo. 1, 2, 3, 1000, 2000, 1,000,000 de veces. Y esa persona dice que no. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Goodbye, my friend. ¿Eso fue lo que pasó? No es que Dios lo obligó, sino que Dios le concedió los deseos de su corazón. En los últimos días, el que quiera ser sucio, que siga siendo sucio todavía. ¿Por qué? Porque el tiempo de gracia se terminó. Entonces veámoslo de esta forma, y la hermana White lo explica mejor que yo. Mi esposa lo explica mejor que yo. Porque es así. En Éxodo 12 es parte del mensaje, y no voy a leerlo todo, pero en el versículo 3 de Éxodo 12 dice lo siguiente: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Versículo 11. Y lo comeréis así. Dios es exclusivo. Él es detallista y dice: lo van a comer de esta forma: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Volvamos a nuestro versículo que leyó la hermana al principio. 12:7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Roguemos al Espíritu Santo que nos ayude a entender algo. Mi querido hermano, ¿alguna vez nos hemos preguntado nosotros por qué razón, por qué motivo, por qué circunstancia Dios le pidió a los hijos, a sus hijos, que pintaran con sangre el dintel y los 2 postes de las puertas de sus casas? ¿Por qué? ¿Alguien tiene la respuesta? Bueno, porque es una señal, ¿verdad? Exacto, correcto. La palabra lo dice en el versículo 13: será una señal para vosotros. Eso es lógico, para que el ángel de la muerte no pasara sobre sus casas. Lo dice la palabra. Pero la pregunta continúa: ¿por qué los marcos de la casa? ¿Por qué los postes? ¿Por qué los dinteles? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no mejor poner una cruz? Pintar una cruz. ¿Por qué no mejor encender la luz de la casa para que... ¿Por qué no sentarse a leer la Biblia? ¿Por qué no cantar cantos al Señor? ¿Por qué tenía que pintar? ¿Por qué? El tema de nuestro devocional, de nuestra meditación esta mañana, se llama cubiertos con sangre. El próximo slide, por favor. Cubiertos con sangre. Más o menos así era. Vamos a permitir que la arqueología egipcia nos ayude en esta mañana. ¿Estamos dispuestos a que nos ayude? Que los egipcios nos ayuden. Que nos ayuden esta mañana. Para que nos dé una respuesta, querido hermano. Para que nos enseñe a nosotros una poderosa lección que todos necesitamos aprender. Y es acerca de la salvación. La salvación es por fe.
La salvación es por gracia, la salvación es por amor, la salvación es gracias a la sangre de Jesucristo. Una fuente histórica nos dice lo siguiente para entrar más en detalle. Y nos habla acerca del pueblo de Israel, cómo eran ellos al principio. Miren lo que dice, se lo voy a leer porque tocó mi corazón. Israel, el pueblo de Dios, se mantuvo como una raza distinta, sin tener nada que ver con sus vecinos, con los egipcios, en cuanto a costumbres o religión. ¿Suena parecido eso? Y por lo tanto, el pueblo de Dios retuvo el conocimiento del Señor. ¿Estamos tú y yo reteniendo el conocimiento del Señor en el tiempo que vivimos? Nos dice la historia, nos dice el comentario, que eso era al principio, pero a través de los años, todo cambió rápidamente para Israel, todo. Y empezó a ocurrir después de la muerte de su líder José. Mi querido hermano, los líderes son especiales, líderes espirituales. Moisés cuando estuvo en la zarza ardiente. ¿Por qué Moisés fue a la zarza ardiente? ¿Alguien puede opinar? ¿Por qué fue? ¿Alguien? ¿Ah? ¿Por curiosidad? ¿Lo invitó Dios a ir a la zarza ardiente? Él estuvo ante Dios, pero había algo en la mente de Moisés que lo agobiaba y estaba preocupado. ¿Y qué era? La ceguedad, la ignorancia y la incredulidad de su pueblo. Hermanos, pongamos atención y tomemos las cosas en serio. Muchos del pueblo de Dios estaban casi desprovistos del conocimiento de Dios. Y esa es cosa seria, estar desprovistos del conocimiento de Dios. Te amo. Lo dije en público. Nos dice el registro bíblico, querido hermano, que en la época del Éxodo, los israelitas ya no eran nómadas. Nos adelantamos en eso. Ya no eran nómadas, sino que habitaban en casas. Y era ellos estaban imitando una costumbre egipcia que ellos ya habían adoptado como nación. Así que en resumen, queridos hermanos, los israelitas a través del tiempo estaban imitando lo que hacían sus vecinos. Se estaban convirtiendo, envolviendo y volviendo muy parecidos a los egipcios. ¿Suena esto familiar? ¿Suena esto familiar en nuestra iglesia? Cuando queremos imitar lo que otros hacen. Voy a decir esto con mucho respeto. No quiero ofender a nadie, a visitas y a nadie. No, lo hago con mucho amor y mucho respeto. Pero la manifestación del Espíritu Santo es cosa seria. No es como se ve por ahí. No es de dar miedo. Es distinto. Y vemos a menudo en YouTube, en cualquier lugar, cosas que dan miedo. Nada menos ayer, en cierto lugar, cierta iglesia, no sé cuál era, una niña estaba cantando. Y mientras ella estaba cantando y estaba hablando un lenguaje bien extraño, y estaba tocando a las personas, empezaba ahí
Eso era horrible. Y decían la manifestación del Espíritu Santo. Pero querido hermano, eso no es. Egipto era una nación corrupta. Y el pueblo de Dios lo estaba imitando. Habían perdido su sentido de identidad. Miren lo que vamos a decir algo más. Los egipcios creían en una vida en el más allá. Creían que el alma no moría. El cuerpo sí, pero no el alma. Así que sus prácticas de construcción, y estamos llegando ya casi a la respuesta, ¿por qué tenían que pintar eso ahí, los dinteles y los postes de la entrada? Estamos llegando, no se preocupen. Todas sus construcciones, desde las casas más humildes hasta los palacios, todos eran construidos con ladrillos de barro, todo. Porque ellos creían de que la vida presente era temporal, y eso es cierto, ¿no? La vida presente es temporal. Nosotros vamos a morir. Así que ellos utilizaban materiales de construcción temporales para sus casas, ladrillos de barro. En contraste, los egipcios construyeron sus templos, construyeron sus tumbas, construyeron todos estos lugares sagrados para ellos, porque pensaban que iba a reflejar una vida eterna en el más allá. Así que cualquier edificio que ellos utilizaban con esa creencia, porque creían que era para el más allá, los templos, las tumbas y otras cosas más, tenía que estar hecho de un material que durara por mucho tiempo y tal vez para siempre. Piedras. Las piedras. Y la única excepción a esta regla de lo que ellos pensaban fueron los marcos de las casas. Eran hechos de piedra, no de madera. La casa era hecha de barro y tal vez de madera, pero las entradas de las casas eran hechas de piedra. Y esa construcción para los egipcios reflejaba, querido hermano, lo que constituía un ser humano. Ellos creían lo siguiente, creían en 5 partes de todo ser humano, y las vamos a repasar en este momento. Ellos creían que en esas 5 partes del ser humano, si una dejaba de existir, la persona no existía. Ahora sí, vamos a ver si sale el slide. Ahí está. El cuerpo físico era una parte y por eso las momias, momificación era muy importante para ellos. Cuando nosotros estudiamos los egipcios, lo que vemos son momias, ¿no es cierto? Ellos creían en eso. Tenían cuidado, tenían afán, porque creían que el cuerpo podía sobrevivir a la muerte si la persona en el más allá tal vez podría sobrevivir, así que las hacían momias. La segunda era la sombra de la persona. La sombra de la persona. Creían que la sombra demostraba de una persona la verdadera realidad. Y era parte de un ser humano si había sombra. Pues obviamente todos tenemos sombra, ¿no es cierto? ¿Cuántos hemos visto nuestra sombra? Claro que hay sombra. Es un reflejo. Ahora, la número 3. El K-A. Era una de las partes esenciales de un ser humano y le daba individualidad tanto a la fuerza de la vida física y una fuerza de pensamiento. La palabra K fue escrita con un par de brazos en posición vertical. Eso dice la historia. Era una de las partes esenciales de un ser humano, según los egipcios. En contraste, querido hermano, en contraste a lo que estamos estudiando, de que esto era una fuerza de la vida física y una fuerza de pensamiento,
En contraste, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice en Génesis 2:7 que Jehová Dios formó al hombre ¿de qué? Del polvo. ¿Y qué hizo? Sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida. Y fue el hombre, ¿qué? Un ser viviente. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona muere? Pues se murió. Se murió. Está descansando. Pero esta gente creía lo distinto. Creían otras cosas. Muy bien, seguimos. La cuarta parte de una persona, según los egipcios, era algo que ellos llamaban el Ba, que no tengo un slide para eso, el Ba, B-A, y hablaba del rasgo del carácter. Y la última parte de la humanidad en el pensamiento egipcio era el nombre de una persona. Ahí vamos. El nombre de una persona. Hermana Selena, ¿por qué a usted le pusieron Selena? ¿Usted sabe? ¿Qué significa? Le pusieron Selena. Lindo nombre. Vamos a ver, hermano José, ¿por qué te pusieron José? ¿En honor a quién? El papá de Jesús se llama José. Ok. Bueno. ¿Y por qué le pusieron, vamos a ver, hermano, ¿usted cómo se llama? Jorge, ¿por qué te pusieron Jorge? ¿Por qué usted le puso Jorge? Porque lo buscó, pero no significa nada. Jorge. Miren, hermanos, no se van a reír de mí. Mi nombre es J. Salvador. ¿Por qué me pusieron Salvador? Porque salvé a mi esposa. Yo no sé, pero esa J representa algo. Y no se lo voy a decir, porque después van a reír de mí. Y a mí me llamaban por ese nombre y me caía mal. Pues me lo cambié. Me puse J, porque era otro nombre. Y le pregunté a mi mamá, ¿por qué usted me puso ese nombre? No, no lo voy a decir. Porque yo conozco a ciertas personas que me van a estar diciendo ese nombre. Y ahora todo va a estar averiguando qué es ese nombre. Pero no es José. Pues yo me lo cambié. Pues no me gustaba. Le dije, mamá, ¿por qué usted me puso tal Juan Salvador? Peña Contreras. Me dice mi papá, en honor a mi hermano, que mataron en Honduras. Lo quemaron en Honduras. Esos hondureños. Lo mataron allá, un camionero. Él era el mayor de la familia y en honor a él te llamas lo que te llamas. Le dije, ay papá, usted me dañó la vida, que ese nombre a mí no me gusta. Pero no se lo voy a decir. Es un secreto. ¿Qué hay en el nombre, hermanos? En el pasado el nombre era todo. Sabemos lo que significan los nombres. Era una parte real de una persona. Las estatuas que se construyeron, las estatuas que quedan en Egipto, muestran ejemplos de nombres escritos en las estatuas. ¿Y por qué lo pusieron? Como un recordatorio, para que vivieran para siempre, para que lo recordaran. Están con los cinceles ahí, tal cosa. Imagínense una estatua, Santiago, para siempre, porque está en piedra ahí. Y nos dice la historia que la realeza egipcia, la nobleza egipcia, ellos se aseguraron de construir monumentos en todo Egipto y ponían sus nombres. ¿Y por qué lo hacían? Para que su nombre quedara para siempre. Y lo hacían en piedra, para siempre. Los pobres, sin embargo, no tenían esa opción. Por eso que lo único que tenían de piedra era la entrada de sus casas. Eso es todo. Así que vamos a decir que una casa era destruida, alguna casa era derramada. Existía la posibilidad de que su nombre quedara escrito en esa piedra. Vamos a ver si avanzamos acá. Volvemos a lo mismo. Aún no hemos resuelto por qué.
nombres cubiertos en sangre. Cuando los hebreos emigraron a Egipto, ¿vivían en dónde? Originalmente en tiendas. Sin embargo, con el tiempo aprendieron de los egipcios a construir casas también. Y Moisés se quedó maravillado, que decía: ahora ustedes viven en casas. Israel, todo ese tiempo que estuvo de esclavo, aprendió a hacer casas y lo hicieron. Moisés encontró a su pueblo viviendo en casas. Cuando las plagas vinieron, dijimos al principio, habían dos propósitos. ¿Quién recuerda el primer propósito? Era Dios manifestando su poder en contra ¿de quién? De los dioses de Egipto. Y el número 2 era enseñarle a su pueblo que Él era su Dios. Así que hasta este momento el pueblo de Dios, el pueblo de Israel tenía mucho que desaprender. Mucho. Y las plagas que habían llegado tenían esa intención. Era un proceso de aprendizaje, era un proceso de entrenamiento, una educación espiritual para ellos también. Los hijos de Israel tuvieron que aprender que Dios era supremo, que Dios era el único, que Dios es el absoluto, que Dios es el único Dios poderoso. Todos los dioses que ellos habían estado expuestos mientras esclavos y miraban a los vecinos eran falsos. Dios les enseñó lentamente a confiar en Él. Pero después de 9 plagas, Dios tenía una lección más. Y ese es el mensaje de esta mañana. Dios tenía un plan objetivo para ellos. Cuando Dios, querido hermano, le pidió a los israelitas que antes que cayera esa plaga, les pidió algo y les dijo que pintaran la sangre del cordero pascual en esos postes, en esos dinteles de las puertas. Les pidió que cubrieran sus nombres con la sangre del cordero. ¿Estamos entendiendo, querido hermano? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué razón lo hizo? Dios les estaba enseñando los rudimentos de la salvación. La salvación, querido hermano, no es nada que hay que tomar en vano. Los nombres de los egipcios, los nombres de los israelitas estaban escritos ahí. Vamos a decir Pérez, Salvador Peña, ahí estaba, lo que sea, el nombre estaba ahí, el de la casa estaba ahí, como se hace hoy en día, ¿no? Pero ahí estaban cincelados para que quedara grabado. Pero tener los nombres ahí no aseguraba su salvación, hermanos. ¿O sí? No. No aseguraba la salvación eterna. Por supuesto que no. Sino la sangre del Cordero, que es Jesucristo. Ahora entramos en tema. ¿Qué puedes aprender tú y yo en esta mañana? ¿Qué podemos aprender en esta mañana, querido hermano? ¿Será que importa dónde está escrito nuestro nombre? ¿Importa? Hermano aquí presente, visita aquí presente, debemos de preocuparnos de que nuestros nombres estén cubiertos con la sangre del Cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra. ¿Por qué? Dijimos hace un instante que la historia se repite. Hablamos de las plagas brevemente, pero hay plagas que se aproximan, ¿o no? ¿O estoy mintiendo? ¿Estoy mintiendo? Claro que sí. La palabra lo dice. Y no voy a entrar en detalle
No voy a entrar en detalle, porque sé que una predicadora va a entrar en detalle después. Pero en Apocalipsis 20, 11 al 15 dice lo siguiente. Mire lo que dice, hermano, ponga atención, visita, ponga atención. Mire lo que dice, no lo digo yo, lo dice la palabra. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y los Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15. Y el que se halló inscrito en el libro de la vida, o el que no se halló, perdón, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este libro también se le llama el libro del Cordero. Apocalipsis 21, 27 dice lo siguiente. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿Quién no entrará en el libro de la vida? Ninguna cosa ¿qué? Inmunda. ¿Qué es inmundo? Sucio, no genuino, falso, pretensión. Ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Mis hermanos, yo sé que ya nos pasamos. Tener nuestros nombres escritos en este libro de la vida del Cordero no es difícil. ¿O es difícil? No es difícil. Necesitamos aceptar la sangre del Cordero a cada instante, a cada momento, que tome lugar de nuestra vida. Cubiertos con sangre toda nuestra vida. Mi querido hermano, hay mucho que recorrer en nuestro caminar cristiano con Dios, obviamente, mucho. Pero tenemos que comenzar ahora a tomar las cosas en serio. Los israelitas tal vez no tomaron en serio esas 9 plagas porque, bueno, no les pasó nada a ellos, ¿no? Estuvieron tranquilos. Lo miran los egipcios, a ellos no les pasó nada. Porque ¿quién los protegió? Dios. Pero en esta plaga, Dios le dijo, ustedes tienen que hacer algo. ¿Qué tenían que hacer? La sangre del Cordero Pascual tenían que pintar la entrada a sus hogares. Mi hermano, tenemos que pintar la entrada a nuestro corazón de la sangre del Cordero. Si no, estamos perdidos. El pueblo de Israel comenzó su éxodo fuera de Egipto y puso la sangre del Cordero a la entrada de sus casas y comenzaron a seguir a Dios confiando en sus promesas. Y lo mismo es para ti, lo mismo es para mí. Porque nuestro caminar puede ser largo y puede ser difícil. Dígame usted a mí si no es difícil. Es bien difícil. Bien difícil. Tú y yo, querido hermano, podemos evitar la muerte eterna solamente a través, si aceptamos la sangre del Cordero. Simple. Nuestro viaje comienza y ha comenzado. Salmo 76, 7 a 9 dice lo siguiente: tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Como eco de lo que acabamos de leer, querido hermano, como un eco,
Lo que acabamos de leer, Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16 nos hablan de las postreras plagas. Lo invito a que lo estudie. Aquí no lo vamos a estudiar, pero invito a que lo estudie. La invitación en esta mañana es que estudiemos esto, pero que tengamos la plena confianza que Dios va a hacer su parte, pero usted necesita hacer la suya también. Voy a leer, tengo 2 citas, pero voy a leer solamente una, de la hermana White, porque creo que ahí dan el clavo. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno. Y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible momento, después de cesar la inmediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor, en presencia del Dios Santo. Había sido decidido todo caso y numerada cada joya. Otra lectura de ella decía de que aquellos que confían en Dios no tienen nada que temer, porque Dios lo va a proteger. Así como Dios protegió a su pueblo a través de esas plagas, en estas plagas que se aproximan, Dios va a proteger a su pueblo. Pero necesitamos, ¿qué cosa? Identificarnos con la sangre del Cordero. Así que en esta mañana, querido hermano, hagámonos unas cuantas preguntas, pero seriamente, con la mano en el corazón. Hagamos unas preguntas. ¿Por qué tú estás acá? ¿Qué tú quieres acá? ¿Para qué has venido? ¿Pueden contestar? ¿Por qué venimos acá? ¿Por qué vienes, Francisco? Adorar al Creador. ¿Por qué estamos acá? ¿Qué buscamos acá? ¿Qué beneficio nos trae congregarnos acá? Encontramos a Dios. Amén. Amén. ¿Religión o relación? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos religión? ¿Hay algo malo con la religión? ¿Hay algo malo con la religión? ¿Pero qué queremos? ¿Religión o relación? Hermano, no se trata de religión solamente. Se trata de relación con Dios y pasión por su presencia. Pasión por su presencia. Apasionados por Cristo. Cuenta una historia, cuenta una anécdota de 2 viajeros que iban en viaje. Iban platicando los dos, se montaron al vagón del tren, el último vagón del tren, porque dijeron, allá adelante hay mucha gente, me quiero sentar atrás. ¿Estamos poniendo atención? Se sentaron atrás y comenzaron a platicar. Después de unos minutos llegó el que cobra los tickets, ¿no? Le dijo, buenas tardes, señores, ¿podrían tener la bondad de irse para adelante? Y se levanta uno bravo y le dice, ¿y por qué? Aquí estamos bien, queremos estar acá, ¿cuál es el problema? Aquí no hay gente. ¿Por qué tenemos que ir allá adelante? Bueno, señor, si usted quiere llegar a su destino, tiene que irse para adelante. Tiene que engancharse al tren porque ese vagón no sirve. Ese vagón no sirve. Tiene que engancharse al tren. Mi querido hermano, ¿en qué vagón nosotros nos encontramos? ¿Será que nos encontramos en la parte de atrás del vagón? No estoy hablando de la parte de atrás de la iglesia, no me malentiendan. ¿En qué vagón nos encontramos en esta mañana? ¿En qué vagón? ¿O será que estamos enganchados en los restos del vagón de ese tren que se llama Jesucristo? Porque es Jesucristo que nos lleva al cielo. No son nuestras obras,
no son nuestras teorías de religión que creemos, es relación con Dios. Obviamente la religión es buena, claro que sí, pero va más allá. ¿Religión o relación? ¿Qué es lo que tenemos? Mi querido hermano, religión o relación. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo dice la palabra de Dios. Y esta es una afirmación divina que nos permitan esta mañana enfocarnos al donde queremos ir, el fin del viaje con toda seguridad. Pero decir que somos cristianos, decir que somos bautizados, decir que nuestros nombres están en el libro de la iglesia, es estar en un vagón que no está enganchado a Jesucristo. Si no tienes una relación con Dios, si no cumples sus principios, si no te envuelves en la obra, si no permites que la sangre del Cordero cure tus heridas, si no permites que la sangre del Cordero cubra tu nombre, estás perdido, estoy perdido. Estamos como en un vagón del tren que no vamos para ningún lado. Nos vamos a sentar, se fue el tren y nos quedamos atrás. Jesucristo va a venir y nos quedamos atrás. Mi querido hermano, ¿en quién nosotros ponemos nuestra total confianza? Para asegurarnos que tengamos un final feliz, que tengamos una eternidad feliz. ¿Estamos enganchados en Jesús, sí o no? El único vínculo que nos puede unir a Jesús es su sangre. Aceptar su sangre, su obra en la cruz, el precio que Él pagó por todos nosotros. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero tenemos que ir más allá, porque amor se ha escrito con sangre. Pregunto, iglesia, en esta mañana, ¿estamos 100% seguros en esta mañana de estar cubiertos con la sangre del Cordero? ¿Estamos seguros? Porque si no estamos seguros, tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Les voy a confesar algo por primera vez. Desde hace 2 meses yo me caí. Y ustedes saben que me caí, ¿verdad? Pero ya camino bien, gracias a Dios. Pero eso no es todo. Desde hace 2 meses tengo un problema. No he tenido muerte, pero tengo una enfermedad en el cerebro, el oído. Los doctores están viendo qué es. Se llama en inglés tinnitus, ring of the ear. Eso tengo yo desde hace 2 meses. Me calcome la vida porque escucho en este momento en este oído, aquí poco. Y les estoy confesando esto. Y no lo había dicho a nadie, solamente una persona sabía, que mi esposa lo contó. Porque este aguijón en la carne me ha hecho reflexionar que mi vida no estaba anclada en Jesucristo. Y le pedí perdón a Dios. Marzo 14, 3 de la mañana. Entregué mi vida al Señor. En los últimos 2 días he dormido 4 horas. No puedo dormir. Mi esposa es testiga. No puedo dormir.
Me molesta la música. Me molesta el ruido. Me molesta todo. Pero en el nombre de Jesucristo digo en esta mañana que no me ha molestado, que yo tengo el micrófono acá y me estoy escuchando. Ruido fue, pero ahí está. Pero ¿por qué les digo esto, querido hermano? Porque muchas veces el Señor permite cosas en nuestra vida para que nosotros nos enganchemos en Jesucristo. Porque el Señor sabe que muchas veces nos sentimos tan cómodos y pasamos por alto ciertas cosas que el Señor hace por uno. Y venimos a la iglesia como un ritual, como un club social y todas las cosas más que hemos escuchado, pero no tenemos una relación con el Señor. Y de eso yo soy culpable. Así que en este momento, mi esposa lo sabe, que en medio de la naturaleza hemos encontrado alivio, porque atrás de casa hay un río que corre y tiene unas aguas tan lindas y hay un pequeño puente ahí. Y ahí es donde vamos a orar con mi esposa. Y mientras estamos orando al Señor, yo escucho las aguas y el sonido se me va. Llegué al momento que tuve que grabar ese sonido de los ríos. Lo grabé en mi celular. Y así es como duermo, escuchando las aguas, escuchando la naturaleza. Pero no es fácil, hermano. Porque estos últimos 2 días yo no puedo dormir, ni el agua ni nada. Y mi esposa lo sabe, que estoy frustrado. Ella lo sabe. Y a mí me da pena por ella, porque ella no duerme. ¿Pero por qué digo esto? Porque en este momento le doy la gloria a Dios. Porque si este es mi aguijón de mi carne, la gloria sea a Dios. Porque me acerca más a Dios. Porque creo más en sus promesas, porque le digo, Señor, perdona mis pecados, porque tiene que sucedernos algo en nuestra vida para que entendamos que hay un Dios y que Dios nos quiere sacar de donde estamos y no estamos enganchados a Él. Así que, querido hermano, si en este momento aquí hay alguien que está titubeando si sí o no, si sí o no, que tal vez sí, mira, querido hermano, no permitas que sucedan cosas en tu vida. Es mejor que sucedan cosas en tu vida agarrados de la mano de Dios, de la sangre del Cordero. Es mucho que mejor. Porque lo más lógico es, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Querido hermano, yo he llorado, he derramado lágrimas, pero nunca le dije por qué, Señor. Le dije, ¿para qué? Así que utilízame. Si en este momento a alguien le es de interés lo que le estoy diciendo, y este es el consejo, engánchate en el Señor, porque la vida es corta. El miércoles tengo un MRI en mi cerebro, este miércoles que viene. Yo no sabía de esa cosa. No es una enfermedad, es un síntoma. Eso es lo que es. Pero comienza con el oído. Puede ser exposición a ruidos. Puede ser que alguien me dé un golpe ahí. Puede ser que me estoy haciendo más viejo. Puede ser muchas cosas. Pero hasta que no vean mi cerebro para ver si no tengo un tumor, no se sabe. Si alguien está escuchando y le puede ayudar esto, no permitas que cosas pasen en tu vida para que reconozcas el poder de Dios. Yo le digo a mi esposa, la medicina puede decir lo que sea, pero Dios tiene la última palabra. Y si es, si no es, lo que sea. Si es un tumor, yo no sé, tal vez no sea maligno, pero tienen que ver para darme tratamiento. Este síntoma no tiene solución. Es para el resto de la vida, José. Eso dicen los doctores, es para tu vida y puede aumentar. Ha aumentado en los últimos 2 días y yo no he dormido. Yo me levanté me acosté a las 9:30 y a las 11 ya estaba despierto y aquí me tienen. Pero querido hermano, lo digo como testimonio a la iglesia para que oren por mí oficialmente. El miércoles tengo esa cita, estoy confiado en Dios,
Mi esposa está confiada en Dios, no hay nada que temer y lo que va a ser y no hay problema. Pero yo le digo a mi esposa, yo sé que mi Redentor vive y que un día me voy a levantar sin ese ruido. Esta mañana orando a Dios encima del río, le dije a mi esposa que sentía aquí que le hizo, casi no me molesta. Y no escuché ruido. No lo escuché. Dijo, se me fue, después volvió. Pero yo creo que mi Señor, si es la voluntad de Él, que me sane. Si no, es lo que es. Vamos a escuchar un himno. Oramos, nos vamos. Y siempre hago la misma petición. Si tú crees que necesitas de la sangre del Cordero en tu vida en este instante como estás, si está bien, gloria sea a Dios. Pero si tú crees que necesitas la sangre del Cordero en tu vida, yo te invito a que te pares y que nos acompañes en una oración. Vamos a escuchar este himno. El himno dura 2 minutos. Oramos y nos vamos y todos felices en el Señor. No importa lo que pase, hermanos. Si estamos en el Señor, la sangre del Cordero nos cuida, porque estamos viendo a vida eterna. Así que vamos a poner el himno. Cristo, 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 ese nombre no tiene igual. Mi Dios Salvador, Cristo, su fragancia nos brinda paz. Cristo, 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 tus criaturas amor te dan. Reyes y reinos pronto pasarán, pero ese nombre no tiene igual. Sublime nombre anhelo oír, hoy canto su bondad. Al alma triste trae solas, más dulce que el panal. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Cuánto amo a Cristo, porque Él murió por mí. Reyes y reinos pronto pasarán, pero ese nombre no tiene Vamos a orar. Si alguien desea descubrir el poder de Dios, aquellas visitas, aquellos amigos, aquellos miembros que sienten que necesitan la sangre del Cordero, si usted desea venir aquí, puede venir. El Señor sabe las intenciones de su corazón, porque vamos a orar y vamos a pedir que Dios pues nos ayude a salir adelante, porque las cosas no son fáciles. Solamente el poder de Dios, solamente la sangre de Cristo tiene el poder para cambiar nuestras vidas, para ayudarnos en nuestros dolores, en nuestras dolencias y en el momento de enfermedad. Es la sangre del Cordero
la que nos mantiene con esperanza. Así que si usted cree que necesita la sangre del Cordero, lo invito a que venga acá y dele gloria a Dios. Reconózcalo a Él como su Salvador, reconózcalo a Él como su doctor, como su consejero. Jehová ha sido mi psicólogo estos últimos 2 meses. Y doy públicamente gracias a mi esposa. Terrible. Ha sido una bendición. Padre amado, en estos momentos, Señor, te damos gracias por todo lo que nos das. Muchas veces no comprendemos las cosas. Muchas veces nos llenamos de temor. Muchas veces, Señor, pensamos que tú nos das la espalda. Y eso es algo humano. Es algo humano, porque somos frágiles. Queremos estar bien siempre. Queremos tener buenos trabajos. Queremos tener nuestros carros, nuestros hogares. Queremos tener cosas que no son malas, pero nos olvidamos de una relación contigo. Tú no mandas el dolor. Tú no mandas enfermedades. Estamos expuestos. Y muchas veces son consecuencias de malas decisiones. Si hay alguien en nuestro medio que tal vez está pasando por algo crítico, algo que no tiene solución y que está cansado o cansada y no puede más, en el nombre de Jesucristo, que tú le des consuelo y que le des esperanza. Todos pasamos por cosas. Tarde o temprano somos tocados. Y cuando estamos en esa situación, comprendemos que somos frágiles. Es fácil decir, yo sé lo que tú sientes, voy a orar por ti. Es fácil. Pero cuando tenemos el problema, ahora sí sabemos lo que es. Así que, Padre Celestial, por tu bondad, por tu misericordia, sana nuestras heridas de pecado, nuestras inseguridades, nuestros deseos carnales, la avaricia que tenemos, que creemos que necesitamos cosas para ser felices, y eso es temporal. Todo es temporal. Nos olvidamos que nuestra vida tiene que estar anclada en la sangre del Cordero. Y es Cristo y nadie más. Es el único que nos puede dar tranquilidad, nos puede dar esperanza. Y dice, Señor, si es tu voluntad que no nos curemos, danos tu gracia, danos la tranquilidad, la confianza de poder sobrellevar estas cosas en nuestra vida. Como dijo el apóstol Pablo, el aguijón en la carne. Y muchas veces tú lo permites para que seamos mejores hijos, para que testifiquemos mejor, para que tengamos pasión por lo que hacemos, sea la escuela sabática, sea testificar obra misionera, sea orar, sea cantar, sea saludarnos, que tengamos pasión, que tengamos amor, porque la vida es corta. Y tú has prometido, nos has prometido la eternidad. Tú has firmado nuestra salvación con sangre, tu Hijo Jesús, y no fue fácil. ¿Cómo sería si perdiéramos a un hijo nuestro? ¿Cómo sería si perdiéramos a un hijo nuestro? Es duro, doloroso, pero tú lo entregaste por nosotros. Pecadores, rebeldes como Faraón, corazones duros como Faraón. Pero llegará el momento en el cual la misericordia se va a terminar. Mientras existe el tiempo, mientras tengamos tiempo, antes que todo eso se acabe y que Jesucristo venga, necesitamos estar en paz contigo. Necesitamos tener nuestras anclas en Cristo Jesús.
enganchados en Él, no soltarnos de Él, porque el mundo nos puede atacar, el demonio nos puede atacar, nos puede dar desilusiones en nuestra mente, nos puede quitar el sueño, pero una cosa que no nos puede quitar es nuestra fe en Dios. Nuestra alma le pertenece, te pertenece, Señor. Así que esta iglesia no va a amanecer, es un nuevo amanecer en nuestra vida a cada instante, a cada momento. Tengamos salud o no la tengamos, es un nuevo amanecer. Porque donde está Cristo es un nuevo amanecer. Y ese nuevo amanecer se va a convertir en gloria cuando Jesucristo vuelva por segunda vez a buscar a los suyos. Asegurémonos, hermanos, que en este momento nuestros nombres estén escritos en la vida del Cordero. Eso es lo que importa. Amémonos. Amemos a nuestros hijos, nuestras familias, a nuestros hermanos, porque la vida es corta. Todo lo que tenga que pasar en nuestra vida, siempre digamos: Señor, dame sanación. Sabes que sufro, sabes que me agobia, pero Señor, no se haga como yo quiera, sino como tú desees, sea hecha tu voluntad. Y donde está tu voluntad, hay confianza, hay seguridad, hay esperanza. Así que, Señor, en este momento bendice a tu pueblo aquí presente, los que están acá, los que han venido, la visita, los hermanos, todos. Que tu Santo Espíritu se derrame en ellos para que reconozcan de que solamente hay un Dios, el Dios eterno, el creador de todo lo que existe, y los otros dioses que nosotros nos hemos hecho son temporales, no sirven para nada. Que nuestra confianza, que nuestra vida esté depositada en el poder tuyo. Nuestra fe vence al mundo, nuestra fe vence. Nos consagramos a ti en esta mañana, gozosos y confiados, sonriendo de que nuestros pecados han sido nuevamente perdonados. Señor, gracias por todo. Gracias. Sabemos también de otros hermanos aquí presentes que pronto serán en cirugía con la hermana Josefina. Es tu hija. Ella confía en ti. Sea tu voluntad. Sabemos del hermano Abel. Sabemos de él. Él está acá como testimonio de tu poder. Que su vida esté anclada en ti, enganchada en ti. Sabemos del hermano Juan. Sabemos de otros que me escapan los nombres. Sabemos de José Toribio. Es tu hijo también. Compartimos lo mismo. Parecido, pero lo mismo. Pero tenemos algo en común. Y es la fe en ti, Señor. La fe. Y algún otro hermano visita que esté aquí presente, que esté siendo agobiado por algo o por alguien. Padre amado, misericordia. Y si es tu voluntad que nuestras dolencias sean sanadas, para testimonio, para crecimiento de nuestra fe, aleluya, gloria sea a Dios, a ti. Para testimonio a nuestra fe, para nuestro crecimiento y para el testimonio de otros. Pero si tú dices que no, Padre, que tu presencia nunca se aleje de nosotros y que nuestra relación sea de pasión a ti porque te amamos, porque tú sabes lo mejor para nosotros. Que nuestros nombres estén cubiertos en el libro de la vida del Cordero. Lávanos con la sangre de Jesús, porque es en su nombre que lo pedimos todo. Amén y amén. Amén.